Fotosíntesis. Sinceramente, creo que no es necesario hacerle ninguna introducción a Spider-Man, a la franquicia a la que pertenece, ni mucho menos a la película de la que vamos a hablar hoy, o mejor dicho, a las situaciones y anécdotas que envolvieron a este evento cinematográfico, porque aunque parezca exagerado de mi parte, prácticamente casi toda la comunidad friki tuvo algo de participación en él, por muy pequeña que fuese. Y es que aunque No Way Home ya tenga su par de añitos, incluso a día de hoy podemos ver el resultado arrastrado por varias de las extrañas y curiosas situaciones nacidas gracias a esta cinta, a los fans y a la comunidad, por lo que te invito a refrescar la memoria conmigo, y viajemos al pasado a ver todo lo que hizo que esta peli del hombre que araña, se convirtiera en un fenómeno único en su especie. Para conocer el inicio de toda esta situación, debemos volver a 2019, al final de la aclamada saga del infinito de Marvel, lo que en aquel entonces básicamente se había declarado como el fin de una era, y un punto aparte para el cine de superhéroes, y pese a que en su momento hubo dudas muy grandes del cómo seguiría Marvel desde ese momento, aunque no tardaron mucho en ser aclaradas, puesto que ya en esa época se hacía la promoción de la siguiente producción de esta empresa. Sí, estamos hablando de Far From Home. Pero si hablamos de esta película, es más por su tráiler, y la frase que empezó toda la serie de acontecimientos en primer lugar. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Como en aquel entonces se sabía poco de esta producción, estando los trailers recortados para evitar algún que otro spoiler de Endgame, esa única oración fue suficiente para generar un sinfín de teorías respecto al tema del Spider-Verse, concepto que ya se había presentado en una infinidad de medios anteriormente, primero siendo popularizado por la serie de los 90, luego por el videojuego Shattered Dimensions, el evento del cómic del mismo nombre, y finalmente, por la aclamada cinta animada, Spider-Man Into the Spider-Verse. Fue gracias al éxito de esta última adaptación, que al conocer el concepto, mucha gente empezó a imaginar cómo sería ver algo así en live action, y todo apuntaba a que la siguiente producción del UCM sería ese evento, esto acompañado a los deseos del fandom, de volver a ver a las anteriores versiones del personaje, pues para ellos sería un sueño ver a los tres interactuar entre sí, además de que serviría como una especie de tregua, pues en aquel entonces, y todavía un tanto en el presente, los fanáticos de cada versión del personaje no suelen ser muy buenos amigos que digamos. Así que finalmente, la película salió a los cines, y bueno. Ven, no fue tan difícil. Digan lo que quieran, pero este man fue tan capo que hasta engañó a las personas en la vida real. Aún así, la esperanza no murió del todo, puesto que la escena post-créditos, que nos dejaba ver a un viejo conocido de vuelta en su papel de Jameson, dejaron las puertas abiertas a más teorías, época que seguro recordarán por todos los rumores que hubo entre el lanzamiento de esta cinta y la revelación de la existencia de No Way Home, sobre todo por youtubers del campo de los cómics, del que en la comunidad en español, destacamos al Pelicómic y su icónica frase: Spider-Verse confirmado, Spider-Verse confirmado, Spider-Verse confirmado, Spider-Verse confirmado, Spider-Verse confirmado, Spider-Verse confirmado, Spider-Verse confirmado. Así pasó el tiempo, y poco a poco, parecía que la cosa se iba calmando, o más bien, dirigiendo a otro lado, pues recordemos que entre 2020 y 2021 todos los fans de los superhéroes tenían la mirada puesta en las bizarras aventuras de Ezra Miller en Hawái, golpeando a sus fans y cometiendo múltiples actos de vandalismo, y digamos que el anuncio del nombre de la película provocó un efecto medio raro en el fandom, pues como no dieron la fecha de salida de la película, la gente empezó a desesperarse por el lanzamiento de al menos un pixel de tráiler, pero sus pedidos serían escuchados por un random dentro de la propia Sony, que soltaría la primera bomba que volvería locos a los fans. Así es, se filtraría un prototipo del teaser trailer de la película, aunque en un inicio generó unas cuantas miradas dudosas, principalmente por la horrible calidad del vídeo, y el CGI sin terminar, pero al poco tiempo, Sony subiría el mismo tráiler, totalmente pulido y confirmando la participación de los villanos de los otros universos, cerrando con la icónica frase de
Hello, Peter. Con esto, el fandom empezó nuevamente con sus locuras de Spider-Verse confirmado, a la aparición de supuestos guiones filtrados, a hacer un montón de edits sobre lo que pasaría en la película tomando de base las teorías más populares, etc., época que nos trajo la rara tendencia de esta comunidad, de teorizar cómo moriría el Spider-Man de Tobey Maguire, si es que lo hacía, sin ningún fundamento o filtración de la cual basarse, pero digamos que las cosas poco a poco empezarían a salirse de control respecto a uno de los principales actores de la película. A día de hoy, sabemos perfectamente de la participación de Andrew Garfield en la cinta, siendo uno de los elementos que más gustó a los fans de la misma, pero en aquel entonces todo era un misterio. Extrañamente, Tom Holland, que es bien conocido por spoilear muchas producciones de Marvel, no había dicho nada muy revelador sobre el proyecto, y créanme, preguntarle a Tobey no era una opción. Así que en cada nueva entrevista que le hacían a Andrew, siempre venía alguien a preguntar sobre si Marvel o Sony lo habían llamado para estar en la peli, a lo que él siempre se negaba, con expresiones que para unos fueron creíbles, y para otros no, pero dejemos al asombroso Spider-Man de lado un rato, porque créanme, no todo ha terminado con Andrew, así que vayamos a otra de las tantas cosas que causó confusiones y teorías antes de la película, que casualmente, también se trata de otra película. Venom 2 quizás no sea una película que haya tenido una buena recepción, o la mejor valoración, pero su escena post-créditos fue lo suficientemente llamativa para que la gente fuera al cine. Ya saben cómo funcionan las pelis del género, lo que elevó la expectativa de los fans a tope, pues básicamente No Way Home iba a funcionar como un cruce entre 4 diferentes sagas live action del arácnido, más o menos, con la participación del Doctor Sexo, un supuesto cameo filtrado de Daredevil, e incluso quienes pensaban que otros personajes de las películas iban a salir, como las otras tías May, pero creo que se dieron cuenta que todo eso no iba a ser posible en una sola película, y ahí empezó otro problema. Si bien habían fans que sí les gustaba el Spider-Man de Tom Holland, gran parte de ese aprecio se fue con Far From Home, debido a su pésima excusa para hacer que Peter deje sus responsabilidades en pos de ponerla. Nadie terminó del todo satisfecho con esta secuela. Sin embargo, No Way Home podía ser la oportunidad de esta versión de Spider-Man de redimirse, y entregarnos un desarrollo de personaje tremendo, pero aquí fue donde se pusieron a pensar en la posibilidad de que saliera los 3 Spider-Man en la película, y que, si Tobey y Andrew se la pasaban haciendo referencias, no le dejarían nada de protagonismo a Holland, iniciando una guerra sobre si estaba bien hacer fanservice, en pos de sacrificar el desarrollo del Spider-Man más actual. A su vez, esto generó una nueva oleada de teorías, tomando en cuenta el que pasaría si los otros arácnidos no llegaran a estar en la peli, por qué razón los villanos atacarían al nuevo Hombre Araña, y entonces, llegaron a la horrible posibilidad de que a los villanos tan queridos por gran parte de los fans de superhéroes, se les metiera algún trasfondo de mala sangre con Iron Man, al igual que había pasado con los 2 villanos de las películas anteriores, o peor aún, en que quizás debido a los problemas que habían tenido anteriormente con Sony, los otros actores serían reemplazados con el propio Tom Holland, iniciando el famoso meme de los 3 Tom Hollands, o la mamada de Kennedy y serían los otros 2 Spider-Man. Todo era preocupación y horror en la comunidad, pero aquí llegaría la segunda bomba con relación al proyecto, siendo este el segundo tráiler de la película, esta vez liberado de forma oficial, y aunque la gente se alegrará con el regreso de los villanos, así como la pelea con el Dr. Coito, tras volver a ver el tráiler, la gente notó algo sumamente inusual.
Solo este frame fue el detonante de todavía más textos gigantescos y vídeos conspiranoicos, pues era obvio que algo debía haber en ese vacío, y esta vez fueron tan lejos con las teorías, que incluso llegaron a ver suposiciones sobre la resurrección del mismo Iron Man, hasta que nuevamente se filtraría algo más con lo que pudieran distraerse, pero creo que esta vez, irían mucho, mucho más allá. Probablemente, esta sea la filtración más famosa de No Way Home, aunque no por las razones correctas. Para empezar, las imágenes que se nos mostraron eran difícilmente falsas por todos los detalles del fondo, aunque aún así, la baja calidad de estas les ganó bastantes miradas dudosas, pero al poco tiempo, se filtraría un video de la ya mostrada imagen de Andrew, y nuevamente, la comunidad recuperó la fe en el crossover, aunque claro, en estas historias siempre llega alguien a querer arruinarlo todo. Un usuario mostraría en redes sociales un vídeo en el que demostraba cómo, supuestamente, había fakeado el vídeo de Andrew hablando, que según él, había sido una broma a los fans del personaje, broma que le salió bastante cara, pues no solo el filtrador saldría a desmentir todo, sino que, como sabemos, la filtración resultó siendo completamente real, dejando a este tipo como un payaso que solo quería un poco de atención. Aunque si hay alguien que no salió impune de todo esto, fue nuevamente Andrew Garfield, que otra vez sería bombardeado con preguntas sobre el recién filtrado vídeo, naciendo así el famoso "¿Es Photoshop?", pero no solo se quedaría ahí, pues incluso en las entrevistas que hacía por la película Tic Tic Boom, un musical en el que tenía el papel de protagonista, los fans solo irían a hacerle preguntas que solo tenían que ver con él, con Toby, y con la trama de No Way Home. Así, finalmente la fecha de estreno estaba cerca, y como era bastante obvio, la preventa de las entradas estuvo altamente saturada, haciendo que muchos sitios web de cines estuvieran caídos por mucho tiempo, lo que fue aprovechado por algunos estafadores, que pusieron sus propias páginas en Google para simular ser las oficiales de algún cine, y robar dinero por internet, por lo que no quedaba de otra que ir a las larguísimas filas en los cines para conseguir las entradas, del que destacamos el famoso video de personas peleando en la entrada de un cine en la preventa de la película. Este fue el punto en el que básicamente, todo el mundo se dio cuenta que la situación quizás había llegado demasiado lejos, no solo hubo noticieros hablando de la película y todos los rumores a su alrededor, empezaron con los clásicos, fans por moda, que si no se habían visto todas las películas en el idioma original 3 veces, no eran fans reales, e incluso tuvimos a gente que aprovechó la salida de la película con otros fines, como el conocido vídeo de la declaración en el preestreno. Porque yo quise ser Spider-Man para la película, para ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica. Así que sí, digamos que la reputación de los fans de Spider-Man no era muy buena llegada a este punto. En fin, la película se estrenó, y fuera de hablar sobre el siguiente proyecto de Marvel, mostrado en una de las escenas post-créditos, se pusieron a hacer fanarts, memes y edits cuando no había pasado ni un día del estreno, lo que probablemente le haya arruinado la trama de la misma a mucha gente, pero hay que admitir que habían muchas cosas divertidas, como los memes de Electro por ejemplo. Que me cagué, Spider-Man. Soy transexual, Spider-Man. Me embaracé, Spider-Man. Lo que no era divertido, y al contrario, dejó una mancha de cringe enorme en su fandom, fueron los conocidos casos de Banshee Zombie y su fiel compañero. Nacieron 3 Spider-Man, un par de traducciones de las canciones Bang Bang y The Magic Number respectivamente, una porque decían que quedaba muy bien con el balanceo de los 3 mamahuevos, y la otra porque salía en los créditos de la cinta, pero que fueron arruinadas en estas traducciones, ya que no sé si por falta de conocimiento del inglés, o por simplemente ser un fanboy con olor a cebolla, cambiaban cierta parte de la letra para hacer referencia a los actores que interpretaban a los Spider-Man, o a la película en sí, dejando muy mal a los fans del personaje, pues hasta hubo parodias de estas traducciones en otros fandoms. Pero no podíamos hacer un vídeo de No Way Home, o de Marvel, o de superhéroes en general, e ignorar completamente la existencia de este sujeto.
psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Podríamos hablar de mil cosas del Hammerhead, de cómo se porta como un niño frente a actores muy importantes, de cómo acosó a Tom Holland hasta verle la salchicha en un hotel, y otras cosas muy desagradables. Me sorprende que el tipo hasta lo dejara entrevistarlo nuevamente por la salida de No Way Home, pero entonces el frentón expresaría su deseo de entrevistar a los 3 Spider-Man, algo que no lograría, pero que derivaría en el famoso deepfake de esta imagen, que acabó siendo usada como tremendo momazo, sirviendo como el punto final a la considerada era de oro de No Way Home. Y sí, parecería que hubiéramos llegado al final, pero créanme que aunque la cinta no tenga la misma relevancia de hace unos años, estamos lejos de cerrar todos los ciclos relacionados a la misma. Para empezar, Sony ya está chingando con que quiere otra película en la que los Spider-Man se encuentren, diferente a los planes de Marvel de contar una historia más callejera, así que espero que no acaben en problemas como antes de la salida de Far From Home. Por otro lado, la gente pide a gritos las continuaciones de las sagas de Raimi y Amazing, y no es como si cada vez que dicen la palabra multiverso, los fans del personaje ya se ponen a especular sobre la aparición y muerte de Tobey. A lo que quiero llegar, es que la razón por la que considero a esta peli como algo único, va más allá de su propio contenido. Creo que a nadie se le podría ocurrir una serie de acontecimientos, anécdotas y situaciones que se llevaron a cabo gracias al hype que había por esta película, al grado de que seguimos viendo varias de estas en el presente. En otras palabras, se podría decir que lo que hizo a No Way Home especial es algo completamente irrepetible, porque no solo fue tarea del estudio, sino de una cantidad masiva de gente, que se encargaron de que con cosas buenas y malas, curiosas y raras, esta película fuese una experiencia inolvidable para muchos, y claro, también para mí. Gracias por llegar hasta el final, espero que el vídeo les haya gustado mucho, no solo porque la investigación de todo esto llevará un buen rato, sino por lograr que esta cosa diga bien Spider-Man tantas veces, así que les deseo un bonito día, y ya nos veremos en una emocionante siguiente historia. Tú y yo vamos a tener una charla muy seria, mendigo programa de mierda.